Todos esos bonitos. Dulce. Las personas adorables se convierten en desamparados. Walter Brennan, un icono del cine y el primer actor en conseguir 3 premios de la Academia, presenta un complejo legado que se extiende mucho más allá de la gran pantalla. Conocido por sus característicos papeles en westerns clásicos de Hollywood, el encanto de Brennan era innegable. Sin embargo, tras sus célebres personajes, se desató una tormenta de controversia sobre sus opiniones personales. Hoy, nos adentramos en el intrigante contraste de la célebre carrera de Walter Brennan y las crudas sombras que proyectan sus acciones fuera de la pantalla. ¿Cómo llegó este querido actor a ser considerado uno de los hombres más malvados de Hollywood? Vida temprana. Walter Brennan nació en la bulliciosa ciudad industrial de Lynn, Massachusetts. El 25 de julio, 1894, comenzó su vida a un tiro de piedra de su casa familiar, en la más tranquila Swampscott. Sus padres, ambos inmigrantes irlandeses, trajeron al nuevo mundo un cúmulo de valores tradicionales y aspiraciones para su hijo. Su padre, ingeniero e inventor de profesión, inculcó al joven Walter los principios del trabajo duro y el potencial del ingenio. Crecí en un entorno que veneraba la habilidad técnica y la innovación. Los primeros años de Brennan estuvieron impregnados de los aspectos prácticos de la ingeniería. Su trayectoria académica le llevó a la Rindge Technical High School de Cambridge, Massachusetts, un lugar donde se perfeccionaron sus habilidades fundacionales. Walter conoció los rigores de la educación técnica, una disciplina que exigía precisión y pensamiento analítico. Todavía, fue durante estos años de formación cuando empezó a arraigar su inesperada pasión por las artes. A pesar de que su familia esperaba que siguiera una carrera convencional afín a la ingeniería, Brennan se sintió irresistiblemente atraído por el mundo de la interpretación. Este interés surgió durante sus años escolares, cuando tuvo la oportunidad de participar en obras escolares y producciones teatrales locales. La emoción del rendimiento y la evasión que ofrecía de los cálculos predecibles de la ingeniería le cautivaron. Actuar se convirtió en una ambición secreta, a fuego lento bajo la superficie de su formación técnica. Cuando Brennan pasó a la edad adulta, su vida dio una serie de giros que le apartarían del camino esperado en ingeniería. Después del instituto, no se dedicó inmediatamente a la interpretación, sino que se incorporó a la vida laboral, aceptando un puesto como empleado de banco. Este trabajo era aparentemente mundano, pero necesario para cumplir con las obligaciones familiares y las expectativas de la sociedad. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial trastocaría su poco destacada trayectoria profesional. Impulsados quizá por el sentido del deber o el deseo de un cambio, Brennan se alistó en los ejército, sirviendo como soldado raso en la 101 Regimiento de Artillería de Campaña en Francia. Fue durante este tumultuoso periodo cuando Walter se enfrentó a dificultades que dejarían una huella duradera en su voz y su carácter. Expuesto a gas mostaza durante el combate, sufrió una lesión importante en las cuerdas vocales. Esta lesión dio lugar a un distintivo, caña, voz aguda que más tarde se convirtió en su seña de identidad en Hollywood, lo que le convierte en una figura única entre sus colegas y en el favorito de los imitadores. Volviendo de la guerra, la vida de Brennan se llenó de nuevos retos y direcciones. Se aventuró en el periodismo, trabajando como reportero financiero para un periódico de Boston. Su vida de posguerra también le llevó a incursionar en el mercado inmobiliario, donde obtuvo un considerable éxito económico. Sin embargo, el auge duró poco, y la devastadora crisis inmobiliaria de 1925 borró la mayor parte de sus ganancias. Este golpe financiero podría haber desanimado a muchos, sino por Brennan, sirvió de catalizador para el cambio. Fue durante estos años de altibajos cuando resurgió con renovada intensidad el interés de Brennan por la interpretación. La inestabilidad financiera y los drásticos cambios en su panorama profesional le empujaron a reconsiderar sus sueños. Reflexiona sobre su formación técnica y su breve pero impactante servicio militar. Brennan se dio cuenta de que su verdadera vocación podría estar en el escenario y la pantalla, no en las predecibles estructuras de la ingeniería, ni en las fluctuantes fortunas del mercado inmobiliario. Primeros años como actriz. La decisión de Walter Brennan de mudarse a Hollywood
marcó el comienzo de una ilustre carrera definida por la versatilidad y una voz inconfundible que cautivó al público durante décadas. Llegó a Hollywood en 1925. Brennan se vio impulsado por la esperanza de escapar de las incertidumbres económicas que siguieron al colapso de sus empresas inmobiliarias. Con poco dinero y sin contactos en la industria del cine, empezó a aceptar los únicos trabajos que se le ofrecían, las de un extra, ganando $75 al día, una suma humilde incluso en aquellos tiempos. A pesar de la falta de glamour inicial de estos papeles, la persistencia de Brennan dio sus frutos. Sus primeros trabajos como extra incluyeron papeles en películas como Telarañas de acero y Lorena de los Leones, ambos publicados en 1925. Estas funciones, aunque menor, proporcionó a Brennan una experiencia y un conocimiento inestimables del proceso cinematográfico. Fue también durante este periodo cuando apareció en Milo de Meneses, La estampida de Calgary, un western de Hood Gibson, que le permitió echar un vistazo al género que más tarde definiría gran parte de su carrera. El repertorio de Brennan se amplió rápidamente. En 1926, apareció en una serie de películas que mostraron su creciente capacidad para adaptarse a diversos papeles. Películas como Vigila a tu mujer, El diluvio glacial y Las lentejuelas fueron fundamentales para perfeccionar sus habilidades. Su versatilidad se puso a prueba en cortometrajes como The Collegians y Flashing Oars, donde siguió aprendiendo los matices de la interpretación en la pantalla. Mientras navegaba por sus primeros años, el reconocimiento de Brennan empezó a crecer, aunque lentamente. En 1927, tuvo papeles en películas como Sensation Seekers y Terran into Trouble, que, mientras no dirija partes, empezó a llamar la atención de directores y agentes de casting. Su presencia constante en diversos papeles, desde series como Blake of Scotland Yard a westerns como Hot Heels, mostró su amplia gama como actor. El final de la década de 1920 vio a Brennan en una mezcla de géneros y papeles que subrayaban su creciente experiencia en la industria. Películas como The Racket y The Michigan Kid en 1928, seguida de Silks and Saddles y The Coens and the Kellys en Atlantic City en 1929, demostró su capacidad para adaptarse tanto a papeles dramáticos como cómicos. Su papel en Smiling Guns y The Lariat Kid, ambas con Hood Gibson en 1929, consolidaron su lugar en el género del western. En 1930, Brennan estaba ganando impulso. Sus papeles en películas como King of Jazz y El pequeño accidente hicieron gala de su sentido de la comedia, mientras que See America Thirst mostró su versatilidad en un largometraje. A pesar del crecimiento de su carrera, muchos de sus papeles durante esta época quedaron sin acreditar, lo que era habitual en los actores de la época. Los años siguientes fueron una mezcla de papeles pequeños pero significativos que fueron forjando su reputación en Hollywood. En 1931, Brennan apareció en diversos cortometrajes y largometrajes como Hello Rusia y Mania Sleep con Slim Somerville, así como Heroes of the Flames, una serie con Tim McCoy. Su participación en estos proyectos, aunque no siempre de forma destacada, contribuido a su crecimiento y visibilidad profesionales. 1932 fue un año crucial para Brennan, ya que comenzó a hacer la transición a papeles más importantes en películas como Ley y Orden con Walter Huston y La doncella impaciente de James Whale. Este año también marcó su primera colaboración con John Wayne en Two-Fisted Law, aunque McCoy era la estrella. Su trabajo continuo en películas como Hello Trouble con Buck Jones y Miss Pinkerton con Joan Bennett demostró que se estaba convirtiendo en una figura fiable y reconocida del sector. Esta primera etapa de la carrera de Walter Brennan sentó las bases de su posterior ascenso a la fama. Salto a la fama y Oscar. El verdadero punto de inflexión en la carrera de Brennan llegó con su papel en La noche de bodas en 1935. Inicialmente un extra, el papel de Brennan se amplió a medida que avanzaba el rodaje, allanando el camino para un contrato con el productor Sam Goldwyn. Este contrato fue crucial, ya que permitió a Goldwyn prestar a Brennan a otros estudios, ampliando significativamente su exposición y sus oportunidades en el sector. Más tarde ese mismo año, Brennan apareció en West Point of the Air y en un breve papel hablado en Bride of Frankenstein,
donde también realizaba acrobacias. Aunque estos papeles eran pequeños, eran pasos adelante en su carrera lentamente ascendente. Desgraciadamente, no todos los esfuerzos dieron fruto inmediatamente, como se demostró cuando sus escenas fueron cortadas por completo de otro proyecto de 1935. No obstante, la persistencia de Brennan ante estos contratiempos sentó las bases de su gran avance. El verdadero punto de inflexión en la carrera de Brennan se produjo con su participación en Barbary Coast, dirigida por Howard Hawks y un William Wyler sin acreditar. Esta película proporcionó a Brennan su primera exposición significativa y fue un peldaño fundamental en la transición de papeles secundarios a otros más sustanciales. Papeles impactantes en películas importantes. Más tarde comentó que ese papel me había sentado muy bien, reflexionando sobre su importancia para establecerse como un actor creíble en Hollywood. En 1936, la trayectoria profesional de Brennan dio un brusco giro ascendente con su papel en Tres Padrinos, donde interpretó a uno de los forajidos titulares. Le siguieron pequeños papeles en These Three y otros más importantes en The Moon's Our Home y Fury, ambos publicados el mismo año. Sin embargo, fue su papel en Come and Get It en 1936 el que marcó un hito significativo, que le valió el Oscar al mejor actor de reparto. Este reconocimiento fue un catalizador y consolidó su reputación en el sector. Interesante, la carrera de Brennan también estuvo marcada por un incidente inesperado que se convirtió en un giro fortuito del destino. Mientras filmaba una escena de pelea, fue golpeado accidentalmente en la cara, resultando en la pérdida de sus dientes. Este accidente, aunque desafortunado, contribuyeron a su distintivo aspecto en pantalla, ya que podía quitarse los dientes postizos para parecer significativamente mayor, añadiendo profundidad a la representación de sus personajes. Tras su primera victoria en los Oscar, Brennan siguió prosperando, en papeles que aprovechaban su capacidad única para interpretar a personajes mayores. Su actuación en Banjo on My Knee en Fox, a la que siguieron papeles en She's Dangerous y When Love is Young, ambos en 1937, demostró su creciente alcance y consolidó su estatus como pilar de Hollywood. Goldwyn había anunciado a Brennan para The Real Glory en 1936, pero no apareció en la película. Un pequeño contratiempo en un periodo por lo demás floreciente. No obstante, el primer papel protagonista de Brennan llegó en 1937 con Affairs of Cappy Ricks, a la que siguió rápidamente Wild and Woolly, donde actuó junto a Jane Withers. 1938 continuó la serie de apariciones exitosas de Brennan con The Buccaneer, dirigida por Cecil B. DeMille, y Las aventuras de Tom Sawyer, donde interpretó a Muff Potter, el borracho del pueblo y acusado de asesinato. Su papel de Peter Goodwin en Kentucky, 1938, demostró aún más su capacidad para encarnar personajes complejos, que le valió su segundo Oscar por su interpretación de un apasionado criador de caballos que sirve de brújula moral dentro de la tumultuosa narración. La capacidad de Brennan para adaptarse a diversos papeles no se vio obstaculizada por su aspecto físico, alterado por un incidente en 1932 durante una escena de lucha en una película que le costó varios dientes. A pesar de todo, o talvez a causa de su apariencia modificada, Brennan fue elegida a menudo para papeles que requerían un comportamiento significativamente mayor. Su pelo ralo, constitución delgada y voz distintiva, aumentada por la ausencia de su dentadura postiza, le hacía perfecto para papeles que otros no podrían desempeñar tan convincentemente. En películas como Northwest Passage en 1940, Brennan utilizó una prótesis dental, que realzaba su retrato de personajes que vivían en condiciones duras, demostrando aún más su habilidad y dedicación a su oficio. Ese mismo año, a pesar de los planes iniciales de Fox para que protagonizara El hombre de casa, Brennan apareció en Maryland, un intento de repetir el éxito de Kentucky. Una de las actuaciones más aclamadas de Brennan se produjo en El Occidental en 1940. Interpretando al villano juez Roy Bean junto a Gary Cooper, Brennan realizó una interpretación que le valió su tercer Oscar al mejor actor de reparto. Su interpretación de Bean, un personaje enredado en conflictos y engaños, fue un testimonio de su capacidad para captar lo complejo. Papeles moralmente ambiguos. A medida que avanzaba su carrera,
Brennan siguió asumiendo papeles difíciles, incluida su participación en Nice Girl en 1941 y papeles protagonistas en la película de Frank Capra. Conoce a John Doe y al aclamado Sargento York, que le valió su cuarta nominación al Oscar. Aunque no ganó, esta nominación subraya su talento perdurable y su contribución a las artes cinematográficas. Obras posteriores. Walter Brennan, célebre por sus convincentes interpretaciones en el cine clásico de Hollywood, dio un giro importante a su carrera a medida que envejecía. Pasó del cine a la televisión con una delicadeza que le permitió seguir siendo relevante en la industria del entretenimiento. A pesar de sus controvertidas convicciones políticas y personales, la vida profesional de Brennan en sus últimos años siguió siendo prolífica e influyente. La transición a la televisión supuso un cambio notable para Brennan. Actuó como invitado en múltiples plataformas de prestigio, como Screen Directors Playhouse, Lux Video Theater y el Ford Television Theater, que demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a distintos formatos y públicos. En particular, en 1956, apareció en el episodio Vengeance Canyon de Dick Powell's St. Gray Theater, marcando su profunda inmersión en la televisión. Una de las etapas más importantes de Brennan en televisión fue su papel de juez musical en la serie de la ABC Jukebox Jury entre 1953 y 1954. Brennan prefería abiertamente la televisión al cine, apreciando el trabajo continuo que ofrecía sin largos despidos. Esta preferencia le llevó a protagonizar otros proyectos televisivos y a mantener su visibilidad en la industria. A pesar de su éxito televisivo, Brennan no se apartó de la industria cinematográfica. Siguió apareciendo en películas como Gunpoint, 1955, Los Orgullosos, 1956, y el cortometraje de enfoque internacional El hombre del autobús, 1955. Su versatilidad se puso aún más de manifiesto en películas como Glory, 1956, y Venga la próxima primavera, 1956, donde siguió ofreciendo actuaciones que resonaron entre el público. En 1956, Brennan también colaboró con el joven actor Brandon de Wilde en la película Adiós, milady. Una experiencia que les llevó a grabar The Stories of Mark Twain ese mismo año. La capacidad de Brennan para conectar con coprotagonistas más jóvenes y adaptarse a papeles variados le ayudó a mantener su relevancia en un panorama hollywoodiense en rápida evolución. Uno de los papeles más significativos de su carrera posterior fue en la comedia romántica Tammy y el soltero, 1957, donde interpretó al abuelo de Debbie Reynolds. Su papel en God is My Partner, 1957, una película de bajo presupuesto que se convirtió en un éxito sorpresa, subrayó su atractivo y versatilidad como actor. Sin embargo, era The Real McCoys, una comedia de situación sobre una familia pobre de Virginia Occidental que se traslada a una granja del sur de California, que se convirtió en un gran éxito y se emitió de 1957 a 1963. Eso marcó un punto álgido en la carrera televisiva de Brennan. Su interpretación del abuelo Amos McCoy puso de relieve su habilidad para aportar complejidad, personajes campechanos a la vida, haciéndole aún más simpático al público americano. A lo largo de la carrera de The Real McCoys, Brennan siguió aceptando papeles en películas y otros programas de televisión, como el clásico de Howard Hawks, Río Bravo, 1959, donde apoyó a John Wayne y Dean Martin. Este papel reforzó su capacidad para destacar incluso en repartos conjuntos, mostrando su característico estilo interpretativo. Después de que The Real McCoys terminara, Brennan formó Brennan Westgate Productions en asociación con el creador de la serie, Irving Pincus, demostrando su interés por la producción televisiva. Después protagonizó Shootout at Big Sag, 1962, e interpretó a un villano pirata fluvial en la épica película de MGM, Cómo se ganó Occidente, 1963, mostrando su variedad tanto en papeles protagonistas como de personaje. El talento artístico de Walter Brennan se extendió más allá de sus dotes interpretativas para convertirse en una empresa sorprendente. Una carrera como cantante que suscitó una considerable atención pública. Esta nueva dimensión de su carrera despegó tras el éxito de su serie de televisión, The Real McCoys. En 1962, Brennan liberado Old Rivers,
una canción nostálgica sobre un viejo granjero que habla con su mula, que tocó la fibra sensible del público, mezclando la narración de historias con una melodía melódica. Publicado por Liberty Records con El viaje épico de John H. Glenn en la cara B, la canción alcanzó el número 5 en la lista de éxitos de EEU, cartelera Billboard. Este logro hizo que Brennan, a los 67 años, la persona viva de más edad en conseguir un éxito entre los 40 primeros, una hazaña extraordinaria que añadió un galardón único a su ya impresionante carrera. Al año siguiente, a la edad de 68 años, volvió a triunfar con Mamá cantó una canción, una balada sentimental que resonó entre el público estadounidense, alcanzando los 40 primeros puestos en noviembre de 1962. Este tema continuó con la temática americana, haciéndose eco de los valores familiares y tradicionales que Brennan representaba a menudo en la pantalla. Los últimos papeles televisivos de Brennan demostraron su adaptabilidad y profundidad como actor, incluido su papel protagonista en El magnate de 1964 a 1965, donde interpretó al acaudalado ejecutivo Walter Andrews. Este papel le permitió explorar un personaje con mucho poder e influencia, que difieren de sus típicos papeles de hombre común. Siguiendo esto, protagonizó Los cañones de Will Sonnet de 1967 a 1969, interpretando al duro pero tierno Will Sonnet, un papel que reflejaba su robustez y resistencia en la vida real. A pesar de su prolífica presencia en televisión, Brennan siguió haciendo importantes apariciones en películas. En 1968, apareció en La única y auténtica banda familiar original, donde interpretaba al abuelo solidario, un papel adecuado que aprovechaba su imagen patriarcal de anteriores actuaciones. Continuó esta tendencia de papeles notables en el cine en 1969 con Support Your Local Sheriff, donde ofreció una actuación memorable como Pa Danby, un anciano astuto y algo cascarrabias que era el patriarca de una familia sin ley, añadiendo un toque cómico a su repertorio de personajes. En 1969, Brennan fue el actor principal, por delante de Pat O'Brien, en la película para televisión The Over the Hill Gang, y al año siguiente volvió a encabezar el reparto, esta vez sobre Fred Astaire en la secuela, Sobre la colina, Gang Rides Again. Estas películas gira en torno a antiguos Rangers de Texas que se reúnen para una última aventura, interpretada con humor por la anciana pero enérgica Brennan. Durante este periodo, Brennan también participó en la segunda temporada de la comedia de CBS To Rome with Love. Protagonizó junto a John Forsythe de 1969 a 1971. Este programa marcó el último papel regular de Brennan en una serie de televisión, donde interpretaba a un patriarca adorable y sabio, un encasillamiento que abrazó y enriqueció con su genuina calidez y profundidad. Su participación añadió un toque de veteranía a la comedia, que exploraba los choques culturales y la dinámica familiar de una familia estadounidense residente en Roma. Simultáneamente, Brennan siguió activa en películas para televisión, que se estaban convirtiendo en un formato popular en aquella época. Protagonizó El país joven en 1970, Dos por dinero en 1972 y Vacaciones en casa, también en 1972. Sin embargo, no todos los proyectos fructificaron. Brennan fue anunciada para un western titulado Un día en el Edén, que en última instancia no se produjo. Tales casos fueron contratiempos que reflejaron la naturaleza impredecible de la industria del entretenimiento, pero apenas obstaculizaron el impulso de la carrera de Brennan. En 1973, Brennan comenzó a filmar Herbie Rides Again, secuela del éxito de Disney El insecto del amor. Sin embargo, su salud se deterioró, lo que llevó a su sustitución en la película. Esto marcó un giro conmovedor en la carrera de Brennan, señalando el fin de su participación activa en la actuación debido a problemas de salud. La última aparición en pantalla de Walter Brennan fue en el western Smoke in the Wind en 1975, dirigida por Joseph Kane. Esta película, en la que Brennan ofreció una sólida interpretación de una veterana figura del oeste, culminó su ilustre carrera. Vida personal. En 1920, Walter Brennan encontró a su compañera de toda la vida en Ruth Caroline Wells. Su unión
durando 54 años hasta su muerte, estaba arraigada en valores compartidos y un profundo compañerismo. Sentar las bases de una vida familiar estable en medio de las imprevisiones de una carrera como actriz. Juntos, criaron a 3 hijos: Arthur, Walter Jr. y Ruth. Esta dinámica familiar proporcionó a Brennan una base que contrastaba con su personaje de Hollywood, donde a menudo le daban papeles que desmentían su papel en la vida real de dedicado padre de familia. La vida en el hogar de Walter Brennan era un santuario de los bulliciosos platós de cine y del intenso escrutinio de Hollywood. Él y Ruth alimentaron una cálida hogar acogedor donde la importancia de los lazos familiares era primordial. Sus hijos crecieron al abrigo de los focos de Hollywood, con Brennan deseoso de darles una educación normal a pesar de su creciente fama. Más allá de las luces de las cámaras, Walter Brennan era un hombre de la naturaleza. Su amor por la naturaleza y la vida rural no era solo para aparentar, sino una auténtica pasión que influyó en gran parte de su vida. En 1940, Brennan realizó una importante compra que le serviría de retiro y manifestación de su amor por el campo. Compró el Rancho Lightning Creek de 12000 acres, situado a 20 millas al norte de Joseph, Oregón. Toma, Brennan no era solo una estrella de Hollywood, sino un ranchero, complaciéndose en las operaciones diarias de su vasta propiedad. El rancho no era solo un hogar, sino también un proyecto que vio a Brennan construir el motel Indian Lodge, un cine y una tienda de variedades en la cercana ciudad de Joseph. Estos establecimientos le ayudaron a integrarse en la comunidad local, donde se le conocía más como vecino y menos como estrella de cine. Su implicación fue más allá de las funciones de inversor o propietario de una celebridad ausente. Participaba activamente en la comunidad, contribuyendo a su economía y vida social. El lado oscuro de Walter Brennan. Walter Brennan, aunque célebre por su prolífica carrera como actor y sus 3 premios de la Academia, proyectó simultáneamente una larga sombra sobre Hollywood con sus polémicas opiniones y acciones. Tras el encanto de abuelo que le granjeó la adoración generalizada, se escondía una figura profundamente arraigada en el racismo y la política conservadora, aspectos que contrastaban fuertemente con su personaje en pantalla. El arraigado racismo de Brennan se hizo cada vez más patente durante el movimiento por los derechos civiles, un periodo en el que no dudó en manifestar su oposición. Entre sus comentarios incendiarios destaca el que realizó durante los disturbios de Watts de 1965, donde sugirió que los disturbios civiles podrían haberse sofocado con una ametralladora. Esta postura extrema puso de relieve su dura opinión sobre los movimientos encaminados a lograr la igualdad racial. Quizá aún más chocante fue la reacción de Brennan ante los asesinatos de figuras clave en la lucha por los derechos civiles. Informes de los presentes en el plató de su serie de televisión, Las armas de Wilsonette, recordar la reacción de Brennan al asesinato del Dr. Martin Luther King, Jr. A diferencia del ambiente sombrío que envolvía a la nación, al parecer, Brennan celebró el trágico suceso, una acción que dejó atónitos a sus colegas y le marcó como figura de intensa controversia. Las afiliaciones de Brennan con grupos de extrema derecha cimentaron aún más su reputación. Como miembro vocal de la Sociedad John Birch, defendió y propagó opiniones radicalmente anticomunistas y profundamente escépticas ante cualquier intervención del gobierno en los derechos civiles. Sus discursos públicos y entrevistas se desviaban a menudo hacia el terreno de las teorías conspirativas, incluidas las afirmaciones de que el movimiento por los derechos civiles era un complot comunista destinado a socavar los valores estadounidenses. Sus convicciones políticas se extendieron a su vida profesional, influyendo en sus relaciones dentro de Hollywood y repercutiendo en sus oportunidades de casting. A medida que Hollywood empezó a adoptar valores más progresistas durante la años 60 y en los años 70, Brennan se encontró cada vez más aislado. Su inquebrantable apoyo a las causas conservadoras y su oposición pública a los avances en materia de derechos civiles lo convirtieron en una figura controvertida, lo que llevó a muchos estudios y artistas a distanciarse de él. Dentro de Hollywood, Brennan era conocido no solo por su interpretación, sino también por sus vehementes discusiones políticas, que a menudo alienaban a sus compañeros de reparto y a los miembros del equipo. Su postura ante diversas cuestiones políticas, incluyendo su oposición a las políticas de desegregación y su apoyo a políticos contrarios a los derechos civiles, era muy conocido entre sus compañeros.
Esta reputación de conservador acérrimo en una industria que se movía hacia valores liberales afectó a sus papeles posteriores y mermó su presencia en el cine convencional. El apoyo expreso de Brennan a los políticos conservadores que se oponían a la legislación sobre derechos civiles fue también un aspecto significativo de su legado. Apoyó a Barry Goldwater en las elecciones presidenciales de 1964, explícitamente debido a la oposición de Goldwater a la Ley de Derechos Civiles de 1964. Sus apoyos se extendieron a otras figuras profundamente conservadoras, incluidos George Wallace y John Schmitz, ambos conocidos por sus políticas raciales regresivas. Además, las anécdotas personales de Brennan revelan a menudo a un hombre que no tenía reparos en expresar abiertamente sus opiniones. Everett Greenbaum, guionista de The Real McCoys, describió a Brennan como una persona que hacía comentarios racistas con frecuencia. Este comportamiento no solo influía en sus interacciones con los compañeros, sino que también influyó en la percepción que el público tenía de él. Su paranoia ante las amenazas comunistas le llevó a tomar medidas extremas, incluyendo la fortificación de su casa con un búnker abastecido con armas y alimentos, preparado para una invasión soviética que creía inminente. Este nivel de miedo y preparación ilustra la profundidad de su desconfianza y escepticismo ante los cambios sociales que se producen a su alrededor. Además, la participación de Brennan en la concentración del Proyecto Oración, que pretendía contrarrestar las decisiones del Tribunal Supremo de eliminar la oración obligatoria de las escuelas públicas, muestra su deseo de influir directamente en la política y la sociedad. Sus acciones y discursos en tales actos reforzaron a menudo su imagen de figura reaccionaria opuesta a los cambios sociales progresistas. Muerte y legado. Walter Brennan, célebre por sus característicos papeles en el cine estadounidense, concluyó su prolífica carrera en la tranquilidad de su rancho de Moore Park, Condado de Ventura, California, el 21 de septiembre de 1974, a la edad de 80 años. Brennan sucumbió a un enfisema en Oxnard, California. Su fallecimiento marcó el final de una era para Hollywood, donde su muerte fue recibida con una mezcla de reverencia por sus contribuciones cinematográficas y reflexión sobre su complejo legado personal. Tras su muerte, Brennan recibió sepultura en el cementerio de la Misión de San Fernando, en Los Ángeles, dejando tras de sí un legado que sigue suscitando emociones encontradas debido a sus logros profesionales y a sus controvertidas opiniones personales. El impacto de Walter Brennan en el cine y la cultura sigue siendo significativo, reflejando su estatus como uno de los actores de carácter más respetados de Hollywood. Con una carrera de casi 5 décadas, la filmografía de Brennan es rica, con más de 230 papeles, demostrando su versatilidad y su atractivo perdurable. Es el primer actor que ha ganado 3 premios de la Academia al Mejor Actor de Reparto. Una hazaña que subraya su talento y la estima en que se le tenía en la industria. Sin embargo, los triunfos de Brennan en los premios de la Academia se produjeron en circunstancias inusuales que más tarde dieron lugar a cambios en el proceso de votación. Durante los primeros años de los premios de la Academia, los extras tenían derecho a voto, beneficiando significativamente a Brennan debido a su popularidad entre estos grupos. Su tercera victoria en los Oscar provocó la privación del derecho de voto de los extrasindicatos, lo que refleja la evolución de la Academia hacia criterios de votación más estrictos. A pesar de ello, el talento de Brennan era innegable. Aunque él mismo seguía algo avergonzado por las peculiares circunstancias de sus victorias, Brennan retrata a personajes como el juez Roy Bean en The Westerner, Nadine Groot en Red River, y el ayudante del sheriff Stumpy en Río Bravo dejaron una huella indeleble en el género del oeste. Estos papeles no solo demostraron su habilidad para encarnar la cruda realidad de la vida fronteriza, sino que también contribuyó a definir el arquetipo del personaje del oeste en el cine estadounidense. Sus interpretaciones en estas películas se citan a menudo como algunas de las más influyentes en el desarrollo del género. A pesar de sus logros, el legado de Brennan no está exento de polémica. Sus opiniones y acciones durante el movimiento por los derechos civiles y su asociación con la sociedad John Birch retrataron a un hombre en desacuerdo con las cambiantes normas sociales de su época. En reconocimiento a su contribución a la industria cinematográfica, Brennan fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 65 y 1 de Hollywood Boulevard.
Además, en 1970, ingresó en el Salón de los Grandes Intérpretes del Oeste del Museo Nacional del Vaquero y el Patrimonio del Oeste de Oklahoma City. Su fotografía ocupa un lugar destacado en el museo, un testimonio de su perdurable influencia en el género de las películas del oeste. Con el paso de los años desde su muerte, historiadores y críticos de cine siguen debatiendo y discutiendo la obra de Brennan y su impacto. Aunque es célebre por sus importantes contribuciones al cine, los debates en torno a su legado están teñidos de la complejidad de sus opiniones y acciones personales. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.